Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo les va? Estamos ya en pleno mes de enero. Vamos a compartir una idea en este espacio de la ingeniería del alma. Vamos a seguir hasta donde nos dure. Vamos a seguir ahora con un ciclo que titulamos que no estamos solos. Si bien es algo obvio que no estamos solos, porque estamos rodeados de un montón de gente permanentemente, y porque algunos, los que somos creyentes, entonces también tenemos la sensación de que estamos acompañados de alguna manera por Dios. Vamos a ir profundizando un poquito en qué significa esta idea de vivir con la convicción de que no estamos solos. Existe una pregunta como intelectual respecto a la existencia de Dios, y ahí los filósofos, desde Aristóteles, ¿no es cierto?, y tenemos mucha tinta en este tema teórico respecto a si existe o no un creador del mundo, y si es que existiese, entonces cuál es su rol y cuál es el vínculo que tiene con su creación y con la tierra y con nosotros, todos los seres humanos. Tema muy antiguo y muy clásico. Sin embargo, cuando nosotros le rendimos homenaje a nuestro querido patriarca Abraham y lo nombramos como el primer monoteísta, lo que nosotros siempre destacamos de Abraham Avinu no fue que él fuese la primera persona que aceptó la existencia de un Dios, porque había muchos otros, sino que él fue el primero que de alguna manera instaló el mensaje de que Dios es una realidad para todos, accesible para todos, y que es una realidad tan concreta que yo debiese poder vivir con esa realidad y no solo pensar en ella, vivir con esa realidad. Y ese fue un poquito el legado más grande de Abraham Avinu. Esa fue la piedra fundamental probablemente de toda la religión judía y buena parte del resto de las religiones que a partir de ahí derivaron. Entonces cuando decimos no estamos solos, de lo que vamos a hablar ahora en este espacio es de cómo vivir una relación con Dios de forma lo más real posible. No basta con creer en Dios. De hecho, si Abraham Avinu viniera hoy, estuviera aquí y nos viera a todos nosotros y viera a millones de personas en el mundo que somos creyentes, y por lo tanto si somos creyentes como que no hace falta su trabajo, ya Abraham terminó, misión cumplida. Sin embargo, los sabios dicen Abraham se vería profundamente frustrado, porque no es a esto a lo que él se refería cuando habló de Dios. Él se refería a un Dios absolutamente presente en nosotros, en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo se construye eso? Entonces vamos a intentar desarrollar en un par de clases, si Dios quiere, esta idea acerca de la presencia de Dios y cómo tratar de incorporarla en forma real en nuestra vida. El primer elemento, naturalmente, es el tema de la tefilá, del rezo. Entonces voy a dar un contexto un poquito teórico, sin que ese sea el objetivo de este bloque. No quiero yo pisarme la cola, no quiero yo hablar de una cosa práctica y tocar la teoría, pero no me queda otra que establecer al menos un marco, un manto teórico para poder tener el lenguaje. Cuando nosotros decimos que la gente creyente debiese rezar, ¿en qué estamos sosteniendo esta idea del rezo? Entonces lo dijimos hace un par de semanas, lo dije en este mismo bloque, hablamos acerca de que la realidad del rezo tiene su origen no solo en creer en Dios, sino en aceptar que Dios no es solamente un ente alejado de la creación misma, sino que por el contrario, aceptar que Dios está presente permanentemente en esta creación. Si yo no acepto este concepto, que Dios está presente, entonces no tiene ningún sentido rezar.
O sea, si no creo en Dios ni hablar, pero si, aún creyendo en Dios, si yo pensara que Dios creó el mundo y luego no tiene ningún vínculo con este mundo, entonces tampoco tendría sentido rezar. ¿Para qué? Si total Dios no me escucha. Dios tiene temas más grandes que preocuparse que andar atendiendo mis necesidades tan cotidianas y tan pequeñas. Entonces la única razón que sostiene que una persona rece es que yo, por el contrario, crea que Dios no solo que está ahí y me creó, sino que Dios está todo el rato conmigo. Y Dios actúa e interactúa conmigo y con todos los, 7.000 millones de habitantes de este hermoso planeta Tierra. Tengo que aceptar eso para que tenga sentido rezar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo Dios se vincula con todos nosotros? Es un gran misterio. Sabemos algunas cosas, pero ciertamente que la complejidad de manejar un sistema, a ver, esto es comparable al cuerpo humano. Nosotros podemos entender cómo funciona la mano, y yo puedo entender cómo funciona el ojo, y cómo funciona el oído, y cómo funciona el corazón. Cada uno de estos sistemas o subsistemas son bastante complejos en sí mismos, pero si encima yo entiendo que todos estos sistemas son parte de un gran organismo, y en este organismo todas estas cosas están interrelacionadas de una forma perfectamente armónica, entonces eso ya es una genialidad increíble. Agreguémosle a eso que todos los seres humanos tenemos nuestras vidas conectadas y vinculadas. Resulta a veces difícil para nosotros entender que exista un orden, como que exista un diseño o que exista una supervisión de toda esta creación a nivel de detalle en cada uno y uno de los personajes. Entonces está la idea de la Ashgaha. La Ashgaha significa la supervisión con la que Dios maneja y se vincula con el mundo. En esa supervisión y en ese rol activo de Dios, Dios en su perfecta justicia, nada sobra y nada falta en el mundo. Nada más que yo tengo que tener la paciencia y la altura de miras para poder comprenderlo. Entonces, si yo entiendo de esa manera la justicia, y una persona, digamos una persona por la razón que sea, que no viene al caso en este minuto resolver, pero por una razón, esta persona en este instante le corresponde recibir una suma importante de dinero, o necesita, o de acuerdo al plan divino, esta persona le tiene que suceder algo tan bueno que recibe una suma muy importante de dinero. Dios es el encargado de articular el mundo para que esta persona reciba ese regalo que tiene que recibir. Ojo que esto también funciona para las cosas malas, pero prefiero hablar siempre en sentido más positivo. Esta persona va a recibir esa gran suma de dinero o va a conocer la persona que va a ser el amor de su vida. Y eso es parte del plan divino para esta persona. Ahora, ¿cómo sucede eso? Digamos, esta persona se levanta un día y va a su oficina y entonces lo manda a llevar su jefe y el jefe le dice: Juanito, la verdad es que hicimos una evaluación del personal y sin duda alguna el personaje más destacado, el más comprometido con esta empresa eres tú, Juanito. Y en gratitud a ese compromiso tuyo y esa actitud ejemplar que tú tienes, no solo te vamos a dar un ascenso en tu trabajo, sino que te vamos a dar un bono de, no sé, $5.000 que te ganaste para que todo el mundo vea que esa es la actitud que queremos que todos copien. Y Juanito se va de vuelta y queda feliz. ¿Quién fue el que le dio esta suma de dinero a Juanito? Sin duda alguna que desde el punto de vista material y concreto y cortoplacista fue su jefe. Al final el jefe fue el que lo llamó, mandó a llamar a la oficina, el jefe le dio el abrazo, el jefe le dio la noticia, el jefe quizá incluso le pasó el cheque en la mano. Pero nosotros vamos a decir que la historia no empezó ahí, vamos a decir nosotros. La historia partió con que Juanito algo hizo en su vida que lo hizo merecedor, para bien o para mal, de este mensaje que le dio su jefe. Algo hizo en él que lo hizo tener que recibir esa suma de dinero. Y entonces, si lo veo desde este punto de vista, el jefe no es más que un intermediario. ¿Qué pasa si el jefe ese día se levanta de mal humor
y a pesar de que había una decisión de la empresa de darle el bono y el reconocimiento a Juanito, el jefe se levantó tan de mal humor, tuvo un tan mal día, no sé, tuvo una pelea en su casa, no sé qué, que la verdad que a pesar de que él tenía pensado mandar a llamar a Juan y darle el premio, no se lo da. ¿Puede el jefe decidir eso? O sea, ¿puede el jefe, a pesar de que había un dictamen divino, de que este Juan merece esta gran suma de dinero, y el jefe era el llamado a materializar el destino de Juan, ¿puede este jefe, en virtud de que ese día tuvo un mal día, puede él en su libre albedrío decidir que no va a mandar a llamar a Juan? La respuesta que tenemos que decir nosotros desde el punto de vista filosófico judío es que sí. Yo tengo que aceptar que Juan tiene libertad. Juan no es un títere de Hashem, perdón, el jefe de Juan. El jefe de Juan no es un títere de Hashem. No es que Hashem mandó como un esclavo de él al jefe a darle este dinero que le correspondía a Juan. No, el jefe de Juan es un ser humano libre. Libre absolutamente. Por lo tanto, yo tengo que decir que este jefe de Juan en algún minuto tuvo que haber decidido libremente darle este bono y este reconocimiento a Juan. Y así como libremente lo decidió, libremente también el jefe puede, si se levantó ese día de mal humor, no darle ese reconocimiento a Juan. Entonces, ¿dónde está Dios en esta escena? Si yo digo que el jefe de Juan es libre, pero que sin embargo Dios quiere que Juan reciba esa suma de dinero ese día. Entonces, ¿cómo maneja Dios la libertad de Juan, la libertad de su jefe, pero el destino que Juan merece y le corresponde recibir este dinero? ¿Cómo maneja Dios eso? Entonces tenemos que decir, así enseñan nuestros sabios, tenemos que decir que así como a Juan le corresponde recibir este reconocimiento, tenemos que decir también que de alguna manera el destino del jefe de Juan también tiene que estar, que a él le corresponde en ese minuto de su vida premiar públicamente a un trabajador de su empresa. Y entonces el jefe de Juan libremente, a él le correspondía, él tenía que hacer eso, era deseable desde el punto de vista divino que él hiciera eso. Y entonces Dios junta al jefe y junta a Juan, y entonces las cosas pasan de acuerdo al plan divino. Hasta ahí todo bien, si es que el ser humano fuese tan obediente y disciplinado. Pero ni Juan es obediente, ni el jefe es obediente, y las cosas pueden cambiar hasta el último instante. Entonces tenemos que entender que Dios maneja el destino de los 7.000 millones de habitantes de la tierra de una manera que nosotros no somos capaces de entender. Y si bien a Juan le corresponde recibir este dinero en ese día, el jefe es capaz al último instante de cambiar su plan, y el jefe entonces no le va a entregar el dinero a Juan. Y entonces, ¿qué hacemos con este pobre Juan? Que ahora se quedó sin su dinero, que se lo merecía. Entonces tenemos que decir que Dios entonces va a arreglar para que a la salida del trabajo, ¿no es cierto?, Juan se encuentre en la calle una tremenda suma de dinero tirada ahí. ¿Y cómo llegó esa suma de dinero ahí? No, porque hay otra persona que olvidó ese dinero. ¿Y cómo esa otra persona olvidó ese dinero? Porque en su destino también estaba que ese día iba a olvidar una suma de dinero. Y entonces justo Dios arregló para que aquel que tenía que olvidar la suma de dinero la olvide en un lugar por el que iba a pasar Juan, que iba a recibir el dinero. Pero ojo, porque si el jefe de Juan le hubiese dado el premio a Juan en ese minuto y no se hubiese arrepentido, entonces a Juan no le correspondía entonces encontrarse el dinero en la calle, porque entonces hubiera ganado doble. Qué fresco Juan, o qué afortunado Juan. No, Dios hubiese arreglado entonces para que ese dinero que la persona iba a extraviar en la calle lo iba a encontrar otra persona y no Juan. Esa otra persona que también necesitaba el dinero. Y así, Dios supervisa el mundo, cruzando las vidas de todos nosotros de una manera impresionante. Si uno lee la Torá, lee la Biblia y lee todos los textos, va a encontrar una tras otra cómo estas historias se empiezan a entrelazar. Estamos ahora en la Parashá, en el trozo de la Torá que nos toca leer estas semanas. Estamos leyendo justamente la historia de Moisés, la historia de el salvador del pueblo judío cuando estaban esclavizados en la tierra de Egipto. Y entonces aparece, nada más lo estoy citando como un ejemplo para que entendamos que este mensaje está escrito en la Torá.
Y nosotros tenemos que aprender a partir de la Torá a reconocerlo también en nuestra vida. El faraón él y sus asesores, tuvo una visión profética que los judíos se iban a liberar de la esclavitud que él les había decretado. Y él sabía que esa liberación iba a provenir de un niño que iba a nacer en esa época. Y entonces el faraón mandó, ¿no es cierto?, a que todos los varones judíos que naciesen los tiraran al río, para que se mueran, porque quería evitar que nacieran, ¿no?, que naciera este salvador del pueblo judío. ¿Qué es lo que terminó pasando? Miren lo increíble, miren las cosas de la vida. Justamente este niño Moisés, que fue uno de los tantos niños que en esa época nacieron y que fueron lanzados al río, cuando fue lanzado al río, su madre lo pone en una cesta, en una canastita, y la hija del faraón, que curiosamente, casualmente, justo estaba paseando por ahí, ve una canastita con un bebé llorando, entonces lo rescata, y entonces Moisés termina criándose en el mismo palacio del faraón. ¿Por qué nos cuenta la Torá esta historia? No es sino para enseñarnos que a pesar de que el faraón sabía el destino, porque él tenía profecía, o sea, sus asesores tenían señales proféticas, él sabía, y él quiso cambiar ese plan. Dios dijo: faraón, ¿tú me quieres cambiar mi plan? ¿Tú me quieres cambiar mi plan? Me río en tu cara. No es que me río, si es una forma de decir, pero Dios le dice: te voy a demostrar, faraón, que no solo que por tu acción no vas a evitar mi plan, sino que encima yo voy a hacer que sea tu misma acción la que ratifique mi plan. Porque de no haber sido porque Moisés fue criado en el palacio del faraón, Moisés nunca hubiese aprendido lo que tenía que aprender para poder ser finalmente el salvador del pueblo judío. El faraón, en vez de bloquear el plan, fue el facilitador del plan divino de que Moisés fuese quien salvara al pueblo judío de Egipto. Ese es un ejemplo de tantos otros que aparecen en la Torá, en que Dios muestra cómo Él interviene para que las cosas finalmente respondan a una lógica divina. La lógica de los méritos y de los castigos. La lógica de que la humanidad tiene un destino, de que existe un objetivo para la creación del hombre y existe un objetivo para la creación de cada uno y uno de nosotros. Entonces, si Dios tiene un objetivo para mí, así como lo tuvo para Moisés y lo tuvo para Abraham, y lo tuvo para la Madre Teresa de Calcuta, y lo tuvo para cada individuo en la creación. Dios tiene un plan para cada uno. Y Dios va a darnos en ese destino, nos va a dar todas las herramientas para poder avanzar. Ahora, está en nuestras manos desafiar eso y hacerlo por el camino fácil o hacerlo por el camino difícil. El camino está en mis manos, el destino lo maneja Dios, pero el camino que yo voy a seguir para allá, ese camino está en manos de Él. Y es Él quien elige las herramientas y los códigos y las formas para poder facilitarnos el camino. Entonces, siguiendo con mi ejemplo de Juan y su jefe, el jefe de Juan tenía la opción de ser el protagonista en la vida de Juan para ser el agente que le diese la bendición a Juan. Y Juan probablemente por el resto de su vida hubiese estado agradecido de su jefe, porque fue ese jefe el que le levantó el ánimo en ese momento, el que le abrió las puertas para poder tener las cosas que él necesitaba y le dio ese bono, ese premio de $5,000. En la mente de Juan probablemente va a existir una gratitud hacia su jefe. El jefe tenía la alternativa de ser protagonista en la vida de Juan o no, o dejar que otro se llevara este protagonismo. Esto lo vemos también en la historia de Purim, cómo la reina Esther tenía la opción de ser la protagonista en la salvación del pueblo judío o no. Y Mordejai le dice: Esther, no te pierdas la oportunidad de ser protagonista. Y Esther no se perdió la oportunidad. Hago todo este preámbulo porque cuando decimos que no estamos solos, si nosotros aceptamos que de alguna manera Dios está presente en nuestra vida, tenemos que ver que Dios está presente a veces de forma explícita y revelada, porque es Él y su mano de forma evidente que se aparece en nuestra vida. Pero hay veces que cuando se aparece Dios, no era Dios en sí que yo vi a mi jefe, o yo vi a mi vecino. Fue mi vecino el que actuó en mi vida.
fue mi jefe, fue mi esposa, fue mi hijo, fue el presidente de Estados Unidos, no sé qué, fue otra persona. Yo vi una persona quizás, y esa persona actuó sobre mí. Fue esa persona la que en mis ojos se convierte en el protagonista de mi vida en ese momento. Y yo puedo sentir que es una persona de carne y hueso. Sin embargo, Dios va a usar a todos esos agentes para poder finalmente materializar esa manifestación de Dios, de que no estoy solo. Esa manifestación de Dios en que las cosas van a ir a la larga respondiendo a una lógica. El primer concepto que yo tengo que entender para no vivir solo es entender que estoy mucho más acompañado que lo que yo mismo tengo conciencia que estoy. Yo a veces siento que estoy solo, y entonces cuando me enfrento a mi vecino que es antipático, yo a veces digo, ¿no?, como en el Chapulín Colorado, oye, ¿ahora quién podrá defenderme? Porque tengo un vecino antipático que me está arruinando el día. Entonces yo le pido a Dios que me salve de mi vecino. Entonces yo siento que estoy solo, porque estoy solo con mi vecino, nadie me ayuda. Sin embargo, si yo entendiera que ese vecino me lo mandó Dios, entonces en vez de sentirme solo con mi vecino, yo en estricto rigor, si fuese honesto, debiera aceptar que estoy súper acompañado. En este minuto estoy acompañado por mi vecino. Espérate un poco, pero yo siempre tengo la imagen de Dios como un ser bueno, bondadoso, generoso, alegre, que me trae cosas lindas en mi vida. Y no este vecino antipático que me está arruinando. ¿Cómo puedo entender eso? Entonces tengo que cambiar un poco mi mirada infantil de Dios, o mi mirada infantil a veces de cómo Dios se relaciona conmigo. Dios es mucho más real y mucho más verdadero que esas fantasías que yo me hacía quizás cuando era chiquito, o cuando me contaban historias y yo miraba a Dios con esta imagen angelical en que Dios solo me puede dar cosas buenas y todo el resto no es Dios. Esa no es la mirada judía de Dios, ese no fue el mensaje de Abraham y ese no es el mensaje que vemos en la Torah una y otra vez. Dios no es eso. Si ese fuese el Dios en el que hay que creer, yo tampoco creo en ese Dios. Como alguien una vez le dijo a su maestro, dijo, yo no creo en Dios. ¿Y por qué? Porque mira el mundo, mira todas las cosas mira todas las injusticias, mira todas las cosas feas que me pasan a mí y le pasan a toda la gente. Por eso yo no creo en Dios. Entonces le responde el maestro a esa persona y le dice, ese Dios que tú estás buscando es un Dios en el que yo tampoco creo. En ese Dios, Abraham nunca hubiese creído. Moisés nunca hubiera salvado al pueblo judío por ese Dios. No es ese Dios en el que nosotros creemos. Tampoco significa que yo creo en un Dios descontrolado, irracional, un Dios injusto, para nada. Pero para no sentirme solo, el primer paso es tener la humildad de aceptar que Dios no es este ángel protector, siempre buena onda, que siempre me da lo que yo quiero recibir en la vida. Dios está presente en todas esas oportunidades que la vida me va dando para poder crecer. Lo dijimos en un momento, así lo dice el Rav Moshe Chaim Luzzatto, Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que el hombre se vaya perfeccionando. Y no hay mayor perfección que acercarse a Dios. Pero el camino a la perfección es un camino que no es un camino de leche y miel. El camino a la perfección es un camino de esfuerzo. Es un camino en que las cosas no se me van a dar siempre fácil. Es un camino en que tras cada desafío que yo supero, viene otro y viene otro y viene otro. Ese es el camino. Entonces, cuando yo me siento solo, a veces el problema está no es que yo no tenga compañía, sino que está en que toda esa compañía que yo tengo, a veces yo no la estoy valorando. Por eso me siento solo. Me siento solo porque no me doy cuenta que Dios me está mandando 7.000 millones de personas. Está escrito, dice, toda persona debe levantarse todos los días y decir, Bishvili nibraha olam. El mundo fue creado para mí. Y lo que significa, lo que encierra esa frase, es una verdad gigante. Porque es verdad que las 7.000 millones de personas que están ahí, además de mí, Dios las puso para mí.
las puso para mí. Ah, y no las puso para mi vecino. Sí, también las puso para él, pero para ti también las puso. Esas personas están para ti. Cada una y una de esas personas. De no ser por estas personas que hoy me están escuchando a mí, no tendría sentido que yo esté hablando, que estaría hablando solo. Yo solo tiene sentido que esté dando esta clase porque están ustedes que están ahí escuchándome. Y si tú, que estás escuchando esto ahora, sientes que no eres relevante en el mundo, al menos tienes que saber que yo te quiero dar las gracias. Porque todo el sentido de estos 25 minutos que llevo hablando, el único sentido de esto, eran gracias a que tú me estás escuchando. Y así, yo no puedo ser padre si no hay hijos que me reciban mi paternidad y mi cariño. Yo no puedo ser hijo si no tuve padres antes. Yo no puedo apreciar la justicia realmente si no existiese injusticia en el mundo también. Todo lo que está ahí está puesto por Dios. Yo no estoy solo, estoy acompañado de toda la gente. Lo que pasa es que tengo que empezar a respetar y tenerle cariño y tener apreciación por cada una y una de las cosas que están pasando. Ahora bien, eso no significa que yo tengo que estar feliz por este vecino que tengo que me está arruinando el día. No, yo quizás tengo que sobreponerme a ese vecino y tengo que ir y decirle que está haciendo cosas que no me gustan y quizás ese es mi rol, porque yo fui puesto en esta tierra para ayudar a mi vecino, puede ser. Eso sí, pero no desconozcamos que la presencia de Dios está en cada una de las cosas que yo hago en mi vida y Él está ahí. Ahora, así como está en las cosas que se revelan, así también Dios está en aquellas cosas que quizás son un poquito más difíciles de percibir para mí. Y vamos a hablar, si Dios quiere, en el segundo capítulo de esta serie, vamos a hablar del concepto de rezar. ¿Para qué rezo? ¿A quién le rezo y para qué rezo? Yo solo puedo hacer tefilá y rezar si yo tengo la conciencia de que todo el mundo está ahí para mí y que Dios maneja permanentemente todos los hilos de la creación. Si yo aceptara eso, si yo entendiera eso, entonces mi rezo, la manera que yo hago tefilá, la manera que yo me relaciono con Dios, va a ser absolutamente distinta. Que tengamos entonces una muy buena semana. Por favor, que nos cuidemos para que todo lo que Dios quiere que aprendamos con esta pandemia lo aprendamos rápido y el mundo pueda dejar de sufrir para poder realmente crecer y superar esta situación incómoda que nos tiene a nosotros quizás tan molestos a veces. Nos seguimos viendo, si Dios quiere, todos los martes a eso de las 10, entre 10 y 19 de la mañana, hora de Chile. Que tenga excelente semana.